Esto es Datos y Poder y me da mucho gusto que nos sigan acompañando en este que es el episodio número 4 de la primera temporada. Saludo a Pepe Centeno. ¿Cómo estás, Pepe? Mi querido Carlos Macías Palma, periodista, autor de la columna muy leída de Buena Fuente. Muchas gracias. Pepe Centeno es el director de la encuestadora Más Data. Aquí estamos a la orden. Mi querido Carlos, te pregunto, ¿tú tienes visa o tienes licencia? Pues mira, tengo visa para poder salir de la casa y también para entrar a los Estados Unidos. Y tengo una licencia que todavía tengo que estirarla para ver si me alcanza para que pase yo la prueba de manejo. Pero tengo las dos. Pues fíjate, los ¿Por qué morenistas, me preguntas eso? porque los morenistas, algunos muy connotados, empiezan a perder sus visas, pero a duplicar sus licencias. Como Rocha Moya. Rocha Moya. Oye, por cierto, creo que allá en el pueblo le dicen Rocha Mota por aquello de la... ¿Ves ¿De que verdad? allá, o sea, ya sabes que allá cómo circula la droga en esos pueblos? Pero bueno, así le pueden decir. Pero finalmente eso es un rumor del pueblo noble y sabio. Oye, porque lo que pasó a partir del viernes de la semana pasada y el fin de semana, de verdad que ni siquiera un guión para telenovela, ni cuento de terror, ni siquiera Kafka, que era el genio de la literatura fantástica, se le hubiera ocurrido redactar una cosa así. El surrealismo de Kafka no alcanzaba para explicar lo que estaba pasando en Sinaloa ese fin de semana. Bueno, lo que pasa en México. Lo que pasa en México a raíz de los últimos acontecimientos en la última quincena del mes de agosto, ¿no? ¿Qué pasó el viernes? Bueno, pues que Rocha Moya dice, si yo soy el gobernador, si a mí me eligieron el pueblo, pues voy y regreso de gobernador. Pero no es un asunto tan sencillo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya es la ruptura entre López Obrador y Claudia Sheinbaum? Pero hay que explicar cómo es que podríamos llegar a esta conclusión o no, porque hay una serie de sucesos que se dan en los días previos. ¿Es correcto? Que son importantes. El primero, yo diría que le quitan los gringos la visa a Andy, y Andy lo hace público con una carta estúpida, dándole consejos, en fin, a Trump, ¿no? Es decir, una carta redactada para que la leyeran sus bases. Que además la base, es decir, el pueblo ni han leído la carta, pero sí todos aquellos propagandistas y todos quienes tienen Claro. para opinar, para decir, periodistas, editorialistas, comentaristas, políticos, diputados, senadores, Exacto. o sea, toda la Es clase decir, política. es una carta dirigida a convertir en víctima Exactamente. del imperio a Andy y por interpósita persona a su papá. Es correcto. Luego viene otro aspecto que es bien importante, el viaje de Omar García Harfuch a Argentina. ¿Tú cómo lo lees? Es correcto. A ver, resulta que el gobierno de los Estados Unidos le dice a un ciudadano mexicano, ya te vamos a quitar la visa. No dan la explicación, es decir, o a lo mejor sí le dieron una explicación a él directamente en el correo que le han de haber mandado, en el correo electrónico. Le han de haber dado alguna explicación. Datos que Andy omite en la carta que le redactó su papá. Pero bueno, hasta ahí vamos bien. Y entonces, toda la cuarta transformación en México sale a apoyar, como a cobijar a Andy, a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente. Sale y lo cobija muy bien. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en Tamaulipas, una visa no define a una persona. O sea, defendiendo a Andy. Pasaron los días. Pero después el gobierno de Estados Unidos hace una reunión en Argentina, en la que hacen, en el marco de una reunión de seguridad mundial, invitan al secretario de Seguridad Pública de México, a Batman García Harfuch. Lo invitan y le entregan un reconocimiento por el combate a las drogas en México. En resumen. No, bueno, pero no fue cualquier reconocimiento. Por eso. Fue el director de la DEA. Exacto. Y además le dice, eres un héroe porque sobreviviste a un atentado y regresaste para seguir combatiendo a los malos del lado de los Estados Unidos. Exacto. Y le entregan esta condecoración. Sí, es correcto. Casi una medalla al mérito. Exacto, es un reconocimiento. O sea, el gobierno enemigo de los López, el gobierno enemigo de López Obrador, que le de quita Andy, las licencias, las visas, le da un reconocimiento al secretario de Seguridad. Es decir, del gobierno de Claudia Sheinbaum. un trato muy distinto al misma. régimen de López Obrador y Claro. sus aliados que al de Claudia Sheinbaum
y sus colaboradores. Es correcto. Entonces, resulta que en una casa donde habita la Cuarta Transformación, donde es una familia muy unida, muy fuerte, tendrán diferencias, pero son muy unidos, resulta que uno de los integrantes del jefe, de la familia, del hijo del jefe de esa Cuarta Transformación, es afectado por el vecino del norte. Y a los 5 días, alguien que es de esa misma familia le permite a otro integrante ir con el vecino del norte a que lo premien y le aplaudan. Entonces, A echarse ¿de qué unos lado drinks, está? ¿no? Se va a echar unos drinks, va de No. fiesta con el vecino del norte. Que el vecino que llegó y te pateó a tu hijo. Exacto. O sea, llegó, cacheteó a tu hijo, lo pateó, lo humilló, lo aventó al canal de desagüe. Y a la siguiente semana alguien de tu familia se va a echar unos tragos con el vecino del norte. Magnífica analogía, eso pasó. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué provoca esto? Obviamente, una molestia de López Obrador con Claudia Sheinbaum. O sea, es evidente. Por supuesto, los propagandistas de la Cuarta Transformación dicen, no, no es cierto, están más unidos que nunca. Es mentira total. ¿Por qué? Porque Rocha Moya no tiene el talento político para decir, ahora voy a regresar de gobernador. No, ni la fuerza. No, o sea, llegó, bueno, dijo, ahora regreso de gobernador y se metió a Palacio y empezó a ordenar, a Palacio de Gobierno de Sinaloa. ¿Y qué pasó? Que toda la institucionalidad del gobierno se le vino encima y duró poco más de un día y unas horas, 36 Pero horas. a ver, pasaron cosas importantes. Eso Entre que pide, entre que dice Cuéntanos. regreso y entre que vuelve a pedir licencia. Por eso tiene Claudia licencia. Sheinbaum no se presenta, dice que tiene gripa y no se presenta a la mañanera del viernes. Si algo tienen los de la 4T es que aunque estén sin una pata, les hayan cortado una pata o se hayan roto un brazo, siempre están ahí metidos. O sea, no nada de que amanecí mal y no me presento. No. Nunca había pasado. Siempre avisan con 1, con 2 días. Oigan, se siente mal el presidente o se va de viaje o lo que sea, pero no de que simplemente no llegó, ausentas. ¿no? No. O sea, ¿qué creen? Pues le duele la cabeza y no vino. Pues Así no, como los mexicanos hacemos el famoso San Lunes, Exacto. entonces la presidenta hizo el famoso San Viernes. El San Viernes, porque aparte fue San Viernes, Sí. el viernes de la ausencia de la mañanera de Claudia Sheinbaum, es precisamente para no tener que hablar del tema de Rocha Moya, ¿Es correcto? guardarse. Correcto. Unos dicen, entre ellos creo que tú, que se fue a platicar con López Obrador. Yo intuyo, creo en Dios, pero también creo que esa ausencia de Claudia Sheinbaum fue para poder reunirse con Andrés Manuel en un punto secreto, por supuesto, que ni los medios de comunicación mejor informados de la 4T lo dan a conocer, de tal manera que pudieron sentarse así como nosotros y poder discutir los temas. Se han de haber dicho y desdicho una serie de cosas bastante interesantes. Es que López Obrador se siente el jefe y el patriarca de todos y entonces le ha de haber dicho, oye, yo te puse de presidenta, pude haber puesto a Marcelo, pude haber puesto a Adán, pero te puse a ti, Es porque decir, ahora me traicionas. El enfrentamiento entre el poder político y el poder institucional. Exactamente. Lo definiste correctamente, es el poder institucional el que finalmente decide darle el apoyo a Claudia Sheinbaum. Y no digo darle la espalda a López Obrador, sino que Andrés Manuel cometió un error grave. Enfrentarse al poder presidencial que él lo tuvo. Sigue siendo el líder. Indiscutiblemente es un líder de la Cuarta Transformación. Es un líder social. Está en la historia. Pero ya no es el presidente. Espérame, controla el Senado, Sí. pero ya no controla diputados y no ¿No? controla gobernadores. No. Porque los gobernadores se plegaron del lado de Claudia Sheinbaum. Pero hace 2 meses los gobernadores estaban apoyando. No está solo. Y aquí estamos A Rocha Moya, nosotros, ¿no? y a Rocha Moya. Y todos somos Rocha Moya. Y casi agarran sus rifles de madera como los de Chiapas. ¿Te acuerdas de la famosa Sí. guerra esa de Chiapas? Sí. Sus rifles de madera y se van a combatir a los Estados Unidos. Y los diputados, las diputadas y los diputados federales con Rocha Moya, no está solo, y le gritaban. Y Claudia Sheinbaum, recordemos, antes de que Rocha Moya saliera en la lista de los gringos, estuvo por lo menos en 2 ocasiones en Sinaloa en eventos los fines de semana, dándole todo el apoyo y todo el respaldo, decía al gobernador Rocha Moya, y todos se levantaban y aplaudían, ¡bravo! Eso es lo que pasó. Cuando eran una gran familia unida. ¿Por qué rompen
rompen por lo que acabamos de decir. Claudia tuvo que elegir entre mantener el Tratado de Libre Comercio, porque no olvidemos que está la negociación, bajar la presión del gobierno de Estados Unidos y recuperar la gobernabilidad del país combatiendo al crimen organizado, o someterse a los intereses y designios de Andrés Manuel, que ya eran insostenibles. Y de Andy. Y de Andy. O sea, defender a Andy. O sea, ¿por qué tiene que defender a Andy y no defender al país? Parece que ahora sí la presidenta eligió el mejor camino. Es decir, está actuando como jefa del Estado mexicano. Como jefa del Estado mexicano. Pero además está actuando con conciencia histórica, porque a la historia le va a juzgar a ella, no a López Obrador. El periodo de López Obrador ya acabó. Y ya fue juzgado y será juzgado, pero y además severamente juzgado. Pero a Claudia todavía le quedan 4 años y cacho de gobierno. Claro. Y ella tenía que elegir, este era un momento clave en su gobierno. Era el momento de la ruptura. Y cuando hablamos de ruptura, no necesariamente es que se hayan pegado, se hayan aventado la chancla, o se hayan mentado la madre, y tuvieron que llegar los escoltas y sacaron las pistolas. Eso no pasó. No. Eso pasa en las películas, aquí no. Pero era una ruptura, es decir, a ver, ¿nos vamos por la vía institucional o nos vamos contigo que eres el líder? Y ya me imagino la operación política, porque quien tuvo que hacer esa operación política fue la secretaria de Gobernación, la que fue nana de los hijos de López Obrador. Pero la mandan a la mañanera para que no opere. Entonces, ¿quién operó con los gobernadores? ¿Quién crees que haya sido? Ricardo Monreal, que además hay que reconocer que el tipo es muy talentoso. Seguramente fue Ricardo Monreal el que operó con todos los gobernadores. ¿Y con los diputados? Y con los diputados. Claro. A ver, ¿nos vamos por la vía institucional o nos vamos con el caudillo y a ver a cómo nos toca en un pleito con los vecinos del norte? Vamos a pasar a los datos, pero ¿me permites hacer un pequeño comentario en relación a los temas históricos? Es que eso es importantísimo, las rupturas. Las rupturas. Claro. Lázaro Cárdenas con Elías Calles. ¿Pero dónde terminó Calles? En el extranjero. O sea, él se fue al extranjero después de la Revolución. Antes de, por ahí de 1936, 37. Pues en ese entonces Calles, tipo López Obrador, quería seguir manejando el país. O sea, Lázaro Cárdenas le hizo así. Así a Elías Calles. Claro. Elías Calles. Muy bien. Luego, Carlos Salinas de Gortari cuando rompe con Ernesto Zedillo. O sea, si alguien manejaba este país, era Salinas. Matan a Colosio. Y entonces Salinas dice, ¿quién pongo? Y el único que tenía las características constitucionales era Ernesto Zedillo. Pone a Ernesto Zedillo como candidato presidencial y gana como presidente. Y no tardó arriba de 2 meses, menos, 20 y tantos días. No, los primeros días del gobierno. Los primeros días de gobierno. O sea, Zedillo llegó el 1 de diciembre y el 20, ya para la Navidad, Salinas ya estaba casi fuera del país. Si no es que ya estaba. No, pues se fue a dormir a Chalco y luego se fue a Monterrey. A Monterrey estuvo ahí con una familia. Ganando tiempo en lo que negocia. Pepenan a su hermano Raúl, lo meten al bote y estuvo muchos años en la cárcel Raúl, a cambio de que Carlos se pudiera salir. Exacto. Y se fue a Irlanda del Sur. Y ya. Entonces Zedillo le hizo. ¿Cómo le hizo Zedillo? A Salinas. Salinas. Es decir, otra ruptura histórica del poder político contra el poder institucional. ¿Y quién gana? El poder institucional. Gana el poder institucional. Entonces, Calles, Salinas. Y en medio ocurre otro. Tenemos otra manita aquí para que pongamos. Que en medio ocurrió otro que fue el de López Portillo contra Echeverría. Sí. También lo mandó a Nueva Zelanda, ¿eh? Sí, de embajador. Exacto. De embajador. O sea, era más institucional. Y se autoexilia López Obrador, yéndose a la chingada y le puso a su rancho, sí, así se para que no lo mandaran de embajador. Exactamente. Entonces, y seguir siendo el jefe político. Yo sigo en México porque además López Obrador no tiene la idea de ir al extranjero, él no le gusta. En fin, entonces ahí se queda y dice, yo me quedo aquí porque además sigo siendo el líder. Como dice la canción, sigo siendo el rey. Pero la verdad es que la situación a él le ha cambiado mucho y yo sí entiendo una ruptura institucional, porque Rocha Moya no se maneja solo, ni se le ocurrió de un día a otro ir y meterse. Para mí que es la ofensa para López Obrador es que Sheinbaum haya permitido que Omar García Harfuch fuera a recibir un reconocimiento de los Estados Unidos una semana después de que ese gobierno le retiró la visa a su hijo. Eso quiere decir que en el contexto histórico de este país,
El poder institucional 4, el poder político 0. Es correcto. Y así está. Así está la situación, o sea, es el mensaje, nos faltaría otra manita, pero es del actual régimen contra el líder del actual régimen. Así le hizo. Vamos. El actual régimen al Exacto. líder del actual régimen. Exacto. Vamos con los datos. Vamos con los datos. Pepe, la vamos a ver, pero es computadora. una situación verdaderamente interesante. Lo que está pasando es lo que presenta. Tampoco se trata de decir se acabó Morena y en las próximas elecciones van a perder todo. No. El proceso electoral es otra cosa, la jornada electoral es otra cosa, la selección de candidatos es otra cosa. Pero hoy por hoy se advierte, se siente, se siente una ruptura entre el poder político de López Obrador y el poder institucional de Claudia Sheinbaum. ¿Quién operó todo esto? Seguramente fue Ricardo Monreal. Es decir, la mano que estuvo detrás de la operación política dentro de los liderazgos de la 4T fue Ricardo Monreal. Estoy seguro. Mientras Claudia estaba agarrándose del moco con López Obrador. Eso, seguramente, así como si fuera una película. Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos. A ver, el legado de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. Datos muy simples. Primero, su periodo constitucional comenzó el 1 de noviembre de 2021 y debería de terminar el 31 de octubre de 2027. Su primera licencia la pide el día 1 de mayo de 2026 y de manera abrupta y sin avisar a Guabá, la suspende el 21 de agosto, es decir, el viernes pasado. Sí. Llega a Palacio de Gobierno, se reúne con su gabinete, recibe al Poder Judicial del Estado, son sus actividades públicas y de repente vuelve a solicitar licencia cuando pasa lo que ya explicaste. Y el 23 de agosto le autorizan, es decir, el día domingo 23 de agosto, el Congreso le autoriza su segunda licencia. Esta licencia entiendo que es por un mes. Los medios hablan de una licencia de carácter indefinido. Yo leí el texto, dice un mes. Un mes. Ahora, hay que recordarle al auditorio algo que es muy importante. Los cargos de elección popular son irrenunciables. Es decir, si a ti te eligen como diputado, o sea, que como diputado son 3 años de diputado y una vida de desprestigio, pero bueno, finalmente eres diputado, no puedes renunciar al cargo. Ni un regidor, ni un presidente municipal, ni un diputado local, ni un diputado federal, mujeres u hombres, ni senador, ni gobernador, ni presidente. O sea, ninguno de los 6 cargos de elección popular pueden ser renunciables. Es decir, no puedes llegar a decir, bueno, yo renuncio a ser gobernador. No. Tienes que solicitar una licencia y estar renovando las licencias. Puedes ponerla por un mes, puedes ponerla por 3 días o puedes decir en tu texto de manera indefinida, porque me voy hoy y no sé si regreso mañana o dentro de 3 años. Tienen derecho de regresar hasta 3 horas antes, 2 horas antes, 3 minutos antes. O sea, tienen el derecho constitucional. De ahí a que ocurre es diferente. Entonces, eso es importante. No puede renunciar Rocha Moya y tiene que estar solicitando licencia. Pero si hubiera renunciado de manera indefinida, es decir, si hubiera puesto renuncio, ¿no?, por un tiempo indefinido, Solicito licencia. solicito licencia, entonces el Congreso hubiera puesto un gobernador sustituto. De esta manera lo que va a poner es un gobernador interino y está en la misma condición de que en cualquier momento puede regresar. A ver, Y eso es un estado de indefensión para el pueblo y para Claro. las instituciones de Sinaloa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden tener otro gobernador, o sea, puede regresar este. a ver, la ley lo dice, lo considera. O sea, obviamente le llaman ausencia definitiva. Es cuando no aparece, cuando se murió, etcétera. Entonces, cuando ya no hay manera. Sí, pero él puede decir, tengo diabetes y ya no puedo, ya no estoy para el... Pero mañana dice, ya me tomo unas pastillitas milagrosas y pero regreso. sí podría pedir licencia por tiempo indefinido, Indefinido. y ya darle la certeza a la gente que no va a regresar. Bueno, ya, a ver, la certeza ya la tenemos. La presidenta Pero eso es dice- política. Por eso, pero la certeza de que la presidenta dice, pues yo creo que debería salirse, hizo bien, y los gobernadores, no estamos contigo, y los diputados, y ya todo, entonces de haber dicho. Y luego todavía, fíjate el mensaje, la fiscalía tiene indicios de que es probable que sí esté involucrado, como dicen los Estados Unidos. Ah, no. Bueno. Y ese ya es el mensaje. Ese ya más- es el mensaje más contundente. Todavía yo dudo que lo vayan a entregar. Porque si entregas a Rocha Moya, cualquiera de los gobernadores que firmó el desplegado en contra de él, también lo pueden entregar en cualquier momento. Eso yo dudo mucho que vaya a pasar. Híjole. Vamos a ver si la negociación de Claudia le alcanza
con los gringos para aguantar no entregar a Rocha. Vamos a ver. Bueno, ok, entonces los datos. Crecimiento económico en Sinaloa. Agarra al Estado con un 2.9 de crecimiento trimestral en el cuarto trimestre de 2021. Tiene su punto máximo con 4.1 de crecimiento en el cuarto trimestre de 2022. Y luego cae en el cuarto trimestre de 2023 a 4.9. Y cuando viene el tema ¿te acuerdas que se llevan al Mayo? Ajá. Sí, matan a Héctor Melesio Cuen. Sí, al rector, claro. Al rector en ese mismo escenario. En esa misma reunión. En ¿no? esa misma reunión entre capos, donde se supone que estuvo Rocha Moya, aunque la versión oficial es que no. Pero bueno, a partir de ese momento se empieza a caer la economía de Sinaloa y ya no se levanta hasta de manera muy extraña en el cuarto trimestre de 2025, que tiene un crecimiento anómalo de 13.4%, que yo la verdad es que no le encuentro cómo lo lograron, más que con magia estadística, pero bueno, eso dicen los datos oficiales. Y el último dato disponible es que la economía estaba decreciendo 0.8% en el primer trimestre de 2026. Es decir, un comportamiento económico francamente malo, francamente mediocre, desde que agarró el gobierno el señor Rocha Moya. Y recibe su gobierno en noviembre de 2021 con una tasa mensual de homicidios dolosos de 39. O sea, hubieron 39 homicidios dolosos en noviembre de 2021. 39. Y se sigue por ahí en ese promedio, unos meses más, otros menos, hasta, julio de 2024, que eran 40. Y de repente hay un pico de crecimiento de homicidios mensuales dolosos. Estamos hablando de julio de 2025, que se va a 161, y cuando este señor pide licencia, estaba en 113. La guerra entre los Es decir, se hace 4 veces más grande en su punto máximo, y es prácticamente 3 veces más grande la tasa de homicidios dolosos cuando este señor deja el gobierno. Es decir, muchísimos homicidios desde que es gobernador, claro, y un comportamiento económico bastante malito. Y político peor. Entonces, la verdad es que el balance del gobierno de Rocha Moya, el paso de Rocha Moya por el gobierno de Sinaloa, es muy mediocre. Muy malo. En economía y en seguridad, claramente. Claro, pues es el reflejo de la gente que puso López Obrador. O sea, esos son los datos. Esos son los datos objetivos, ¿eh? Esos son los datos. Sí. Aquí no hay de que yo creo, ¿no? O sea, y yo busqué fuentes ciudadanas que utilizan bases de datos públicas y son datos verificados. Y además están bien trabajados, series desestacionalizadas, en fin. De hecho, lo que yo le estoy presentando acá son confiables. Totalmente. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Pues ese es el dato. Ahora, pues vamos a tu afamadísima sección. El verdugo. Fíjate que algo que me parece interesante comentar es, el 1 de octubre Claudia Sheinbaum cumple su segundo año al frente de la presidencia de la República. Eso significa que en caso de ausencia, el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión con los senadores, podrían nombrar un sustituto. Ya, sin ningún problema. No estoy diciendo que Claudia se va de este mundo. No, simple y sencillamente que le dé gripa y me diga, me voy a curar la gripa durante 2 meses. Y entonces el Congreso tiene la posibilidad de nombrar a alguien. Y ese era el mayor riesgo que corría la institucionalidad de la presidencia en México. Que en cualquier momento la Cámara de Diputados, junto con el habitante de Palenque, le jugara chueco a la presidenta y entonces la amenazara con que podía solicitar una licencia y ellos podían nombrar a alguien. Porque si algo pasa de aquí al 1 de octubre en una ausencia de la presidenta, tendría que convocarse a elecciones. Y eso no va a pasar en este país. Tiene que aguantar. Entonces, esto significa que triunfó la parte institucional de la política. Finalmente, el verdugo dice, a López Obrador lo pusieron en su lugar. Yo estoy de acuerdo, pero hay que ver qué sucede en los siguientes días. Porque me parece que aplacar a un hombre como López Obrador no es tan sencillo. Yo no lo veo yéndose a su rancho en la chingada, encerrarse y ponerse a llorar sobre su mala suerte y porque ya perdió el poder y ya perdió el control. ¿Y qué país lo podrías mandar? No sé. A ver, tiene el Senado no se pronunció.
El Senado no se pronunció, ¿correcto? ¿Se puede llevar a una crisis constitucional? ¿Tú crees que los senadores de Morena se la avienten para pedir la renuncia a la presidenta? Tengo mis dudas. Yo creo que los senadores van a buscar más quedarse con su puesto que arriesgarse. Porque es en una batalla. Y con su visa. Y con su visa. Así es que, ¿para qué le hacen al cuento? Vamos a ver si los americanos le dan otro estate quieto a López Obrador. Los senadores van a elegir su visa para no dejar licencia. Para no tener que duplicar su licencia. Así es. Bueno, pues esto fue Muchas Datos y gracias. Poder. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, Datos y Poder, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, y ahí estamos, y por supuesto nuestras propias redes sociales. @PepeZD en X, antes Twitter. Soy José I. Centeno en Facebook y Pepe Centeno, creo que no me acuerdo, en Instagram. Muy bien, yo soy Carlos Macías Palma en Facebook, @C Macías Palma en X. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias.